que me había dado cuenta que en el mercado no había algo así. Fue el primero en hacer algo así más llamativo. Manual de placer. Hola, hoy estamos aquí con Salva, fundador de Not4Dogs, una startup que estuvo activa durante 3 años y medio y viene a contarnos pues, la historia de cómo surgió esa idea. Además que fue una startup que todos los que estuvimos a su alrededor en su momento la vivimos muy fuerte. Y bueno, gracias Salva por estar aquí para contarnos tu historia. Gracias a ti, Raquel, por invitarme. La verdad que es un gusto compartir este ratito contigo, así que vamos con ello. Es curioso porque al final siempre digo gracias, todo el mundo me dice gracias por invitarme y en verdad soy yo la que se ha invitado a las instalaciones de tu proyecto actual, o sea que estoy encantada de estar aquí. Vamos a empezar un poco por ese problema que encontraste o cuál fue el origen para que surgiera Not4Dogs. ¿Qué oportunidad encuentras tú? Vale, Not4Dogs era lo que acabó siendo un restaurante especializado en perritos calientes gourmet y nace de un problema de mercado, viendo que no había perritos calientes en la oferta gastronómica que había en Valencia ni tampoco en España. Por ahí por el 2021 ya estaba el auge de la hamburguesa, la pizza también estaba coronando, el sushi, el poke. Había esos conceptos, pero pensaba que un concepto americano como el perrito caliente podía tener cabida porque nunca se le había dado el espacio que requería, pero eso sí, había que hacerlo de una forma mejor que se le había tratado hasta entonces y elevándolo a la categoría de un perrito caliente gourmet. Claro, aquí también creo que es importante para ubicar a la gente. Estábamos en Valencia, una ciudad que yo recuerdo en el momento que fundaste Not4Dogs, ya estaba saturada de hamburguesas, muchísimas marcas de hamburguesas, y yo creo que ahí lo guay es que tú encontraste esa oportunidad de algo que no existía y que además en lo que era el entorno nadie iba a encontrar algo así. Podrían encontrar el típico perrito caliente malo que te venden en una feria de noche, pero no un sitio donde poder degustar uno en condiciones. Efectivamente. Tú piensas que en Valencia teníamos ya a 100, a Soul Coffee, a Jenkins, a Fitzgerald que estaba por ahí, como grandes players, más todos los que han ido luego aterrizando o han venido a otras ciudades, y el perrito caliente no estaba. Y también la idea al final del perrito caliente fue porque yo, por la falta de medios, tenía que nacer como una cocina fantasma y nacer a domicilio porque no tenía al final los recursos económicos para poder abrir un establecimiento como tal. Y entonces cuando analicé esas categorías del delivery es cuando también me di cuenta que el perrito caliente no estaba y podía ser una oportunidad de entrar ahí y, como tú dices, pues competir contra la hamburguesa y contra las otras categorías. Claro, eso es interesante. O sea, tú antes de decidir qué producto ibas a vender, hiciste ese estudio de mercado analizando, por ejemplo, el delivery. ¿Cómo lo haces? Entras a Globo y ves qué oferta hay. Partí de ahí, partí de la necesidad de decir, me gusta la hostelería, quiero lanzarme a ello, no tengo los recursos suficientes para abrir un establecimiento, claro. Me queda testear con el delivery, que es la forma más sencilla de hacerlo. Y hice ese previo análisis, oye, ¿qué categorías hay y qué categorías no hay? Y ahí fue cuando encontré que en Globo, en Uber, pero ni en Valencia ni en España, porque al final siempre yo nací con esa intención de primero estar en Valencia, pero si todo va bien y la marca se consolida, me expandiré y luego el modelo llegará a las demás ciudades de España. Entonces analicé pues, oye, todo ese sector del delivery, de las plataformas principales, tanto en la Comunidad Valenciana como en el plano nacional, y me di cuenta que no estaba. Y esa era la oportunidad, mi océano azul, como se puede decir, decir, bueno, vamos a pelear aquí con las cosas buenas y las cosas malas que tiene. ¿Cómo empezó siendo ese modelo de negocio y solución que defines? Porque, como bien dice, al principio empezamos con una cocina fantasma. Pues ahí, primero, lo que es el producto lo desarrollamos en base a 3 pilares fundamentales. Uno era que nos olvidábamos de la clásica salchicha Frankfurt que conocemos de cerdo y apostábamos por una salchicha de ternera estilo Chicago de 21 centímetros, dándole un tamaño al final más considerable al perrito caliente. En segundo lugar, dejábamos atrás el pan bien ultraprocesado que también todos hemos visto en los puestos y apostábamos por un pan brioche que ya se estilaba en la hamburguesa, pero el perrito caliente no había llegado todavía, y que se doraba la plancha con mantequilla y al final le daba un gran toque. Y por último, las combinaciones. Dejábamos atrás la cebollita crujiente, el ketchup y la mostaza y apostábamos por combinaciones más ganadoras, como también se hacía al final en las hamburguesas, de dejar atrás el pepinillo y el tomate y la lechuga, pues decir, oye, también la puedo hacer con una ensalada de bacon, la puedo hacer con un curry, la puedo hacer, me acuerdo que teníamos uno incluso con patata y un montón de salsas, un montón de cosas
Eso nos daban los pilares del producto. Y la forma de testearlo al final, por esa limitación de medios, yo acababa de terminar la carrera, tenía escasos 21 años a punto de cumplir 22, pues en mi piso de estudiantes lancé una página web creada en WordPress, creé las redes sociales y les dije a mis compañeros de piso, señores, os voy a utilizar la cocina de jueves a domingo porque voy a montar una cadena de perritos calientes en casa, en un 10.º piso, ahí en la zona de Blasco Ibáñez. Y eso, creé la carta, me lancé en las redes sociales a publicitarme y a través de la página web empecé a tener mis primeros pedidos que preparaba ahí en mi casa y enviaba con un par de repartidores que tenía contratados. Ese fue el Claro, MVP. eran repartidores contratados, no era ni siquiera entrar a Globo todavía, ¿no? No, porque no, mi condición en ese momento no me permitía estar en ninguna Claro, plataforma. Tenía que claro. ser todo, yo me lo guiso y yo me lo como. Qué curioso, dices, jolín, puede haber un mal compañero de piso que te ensucie y tal, ¿no? Tú tienes uno que te monta una startup en el piso y se pone a usar tu cocina de cocina de restaurante, o sea, Ya. pero fantasía porque es verdad que ahí empezó validando. Mm. ¿Cuál diría? Creo que sería un poco eso que no acabas de contar, pero ¿cuál fue ese, o sea, el objetivo un poco también de este canal? Mm. Es para la gente que quiere emprender pero no tiene claro ni por dónde, ni cuál es el orden, ni tal, entender un poco cómo lo han hecho otros. En este caso, es saber cuál es ese primer paso para lanzarte, porque a veces nos pasamos mucho en el análisis sobre análisis y al final acabamos con la parálisis por análisis. Y mucha gente pues se pasa mucho tiempo investigando, pero nunca da ese primer paso que podría ser el inicio de esa validación. ¿Cuál fue tu primer paso para decir, vale, hay que empezar por algo, empiezo por esto? Lo que me impulsó a nivel fundamental fue la necesidad. Entonces yo me ponía en la predisposición a lanzarme a emprender sí o sí y tampoco quería que eso se espaciase mucho y creo que todo el mundo debe hacerlo así. Pero lo que me impulsó de verdad fue el confiar en que me había dado cuenta que en el mercado no había algo así, que creo que podía funcionar. Obviamente no tenía muchas cosas claras, ni sabía cómo iba a funcionar, ni sabía cómo funcionaba una cocina profesional, ni sabía cómo se montaba una página web, ni sabía cómo iban las redes sociales, ni sabía cómo funcionaban los repartidores, ni sabía nada. Sí, Pero es al final que... creo que hay que ser partidario, y más los primeros emprendedores, de aprovecharse de esa ingenuidad que uno tiene y de ese desconocimiento inicial, de no saber lo que te vas a encontrar, porque eso también te impulsa. Si a lo mejor Ya. supieses todo lo que te vas a encontrar y todos los problemas que tienes por delante, uno se lo replantearía 2 veces si está dispuesto a enfrentarse. Pero como te metes en una neblina sin saber lo que hay en 100 metros, pues bueno, creo que eso también te va ayudando y vas despejando dudas por el camino. Creo que no hay que tenerlo todo claro, porque nunca lo vas a tener todo claro, y Ya. menos cada vez que vayas pasando de fase en tu empresa, siempre te vas a ir encontrando con cosas que nunca has visto. Entonces yo soy partidario de, oye, aprender haciendo, tener unas pequeñas bases. Yo sabía qué producto quería hacer, a qué precio lo quería vender, cómo iba a empezar y bueno, y vamos viendo cómo se va desarrollando. Claro. Danos un poco contexto en cuanto a los tiempos que tarda, desde que tú, bueno, ya tienes la idea, tienes claro lo que vas a hacer y empiezas con ese MVP en tu casa. ¿Cuánto tiempo te queda ahí y cómo pasa a la siguiente fase y cuál es la siguiente fase? Que yo me la sé porque estuvimos cerca, pero cuéntalo con tus Vale. palabras. El concepto empieza a consolidarse en mi mente, bueno, empieza en mi mente a fraguarse en febrero de ese 2021 y está en desarrollo durante 3 meses, donde hago el estudio Vale. del mercado, busco la carta, lo preparo todo y me lanzo el 30 de abril de 2022, 3 meses después. Y en mi casa estoy trabajando durante mayo, junio hasta mitad de julio, 2 meses y medio. Y ahí entiendo que se ha validado porque he encontrado la atracción. Yo he conseguido al final, oye, que la gente me comprase, que la gente repitiese, sobre todo, que para mí era una de las métricas más importantes, que hubiese recurrencia en esos pedidos y con la poca confianza que podía dar. Oye, una página tal, no hay establecimiento físico. Pues bueno, tenía sus contras, pero la gente lo apoyó, la gente lo pidió y creo que eso fue bastante positivo. ¿Cuántas ventas conseguiste en esos meses? Ya no lo recuerdo. Esas cifras Vale. las tengo olvidadas. ¿Del primer mes al segundo hubo un crecimiento o más o menos se Sí, sí, no, mantenía? eso fue increciendo al final, Eso, sobre bueno, todo genial, ¿eh? mayo y luego junio. Luego julio no tanto, pero también por la situación del verano. Valencia en verano se vacía, Sí. la gente pide menos, la gente sale más. Entonces, pues, no era una situación que yo también entendí, pero ahí a mitad de julio decido cerrar y aprovechar el verano para prepararme, para ya lanzarme a abrir una cocina fantasma profesional, que esa la abro en octubre en el centro de Valencia. Entonces, pues bueno, ya puedo entrar en las plataformas, ya puedo contratar un cocinero que esté mano a mano conmigo en la cocina y empezamos, bueno, a trabajar de una forma
más profesional, todo más trabajado, y ahí seguimos haciendo camino, buscando capital para poder finalmente abrir el local físico, que era con lo que yo soñaba desde el minuto uno, poder estar a pie de calle. Qué bueno es tener esa capacidad de saber esperar y de decir, para llegar a eso que quiero hacer, tengo que hacer otras cosas que quizá no me gustan tanto y que no son tan rentables, porque obviamente me imagino que lo que hacía en tu casa no era ni la mitad rentable que lo que puede ser luego cuando montas un espacio y puedes ser más sostenible, almacenar más cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cocina fantasma hasta que conseguiste reunir el dinero para lanzarte al local? Pues ahí estuve trabajando octubre, noviembre, diciembre, enero y el 7 de febrero de 2022 abrí el local. Pero bien es cierto que yo desde que empecé a trabajar en la cocina fantasma no dejaba de buscar locales, no dejaba de mirar idealista, de buscar por la calle, de hablar con agentes inmobiliarios, de preguntarle a gente que era del sector. Siempre estaba la intención de irme cuanto antes de ahí. Como te digo, yo ya sentía que el modelo estaba validado y también durante los meses que estuve en la cocina fantasma seguíamos incrementando las ventas y cada semana iba más, aunque ya me iba enfrentando a los primeros problemas también del emprendimiento con los trabajadores, las licencias, las cuentas de resultados, pero yo confiaba plenamente. Y el local lo encontré en diciembre. Y yo firmé en diciembre con una carencia de 2 meses de alquiler para preparar la apertura. Vale, o sea, tú encuentras ese local en diciembre ya sabiendo que vas a entrar en febrero, que la inauguración empieza en febrero, entonces hay unos preparativos al local, tú te lo encuentras, entiendo, vacío, o por lo menos que tienes que reformarlo. ¿Cómo haces eso? Porque, Salva, tú has estudiado ADE, o sea, ¿cómo te pones a reformar un local? Porque una cosa que también es un detalle, que el que emprende y no el que es empresario cuando ya tiene cierto capital y cierto dinero, es que él lo hace todo. Yo te recuerdo tanto a ti como a los chicos de Kim Brown estar envueltos en polvo haciendo vuestra propia obra del local. Bueno, creo que eso es parte de lo bonito que te decía de la neblina que hay por delante, el que no sabe a la que te vas a enfrentar, pero la recibes siempre con alegría y con optimismo porque es algo nuevo y algo bonito. Y así fue, yo me enfrenté al local, mi madre me prestó 9.000 euros y yo tenía el resto que tenía ahorrado y lo poco que había acumulado durante la cocina fantasma, que fue muy poco, pero claro, no tenía dinero obviamente para hacer una obra, para contratar a un interiorista, para contratar a un arquitecto, no tenía dinero para contratar a ningún profesional. Tenía el dinero para comprar las 4 cosas en el Leroy Merlin y ponerme mano a la obra. Claro. Y así fue. Empecé la reforma y fue una reforma que por suerte y por fortuna todos mis amigos durante el mes de enero o todo mi círculo me ayudó mucho. Y la gente, me acuerdo que iba a la universidad por la mañana y cuando terminaban por la tarde se venía. Y había días que habíamos 10 amigos allí echándome una mano. Entonces fue un mes que recuerdo con muchísimo cariño y fue así. Un día hacía labores de electricidad, otro día fontanería, otro día ponía pladur, hacía la extracción, pintaba, instalaba los rótulos, pero es un aprendizaje. Y al final eso, el emprendedor se va forjando y se va haciendo con todo lo que le viene por delante porque no lo puedes esquivar, menos cuando empiezas y no tienes recursos. Qué bien. La verdad es que yo recuerdo ese momento porque tanto en la inauguración de la cocina fantasma como que, bueno, luego si podemos poner fotos va a ser guay que la gente lo vea porque es que, o sea, yo lo recuerdo mucho porque además del grupo de emprendedores que entramos en Lanzadera fuiste como el primero en hacer algo así más llamativo, algo más, oye, aquí hay gente, además había mucha gente, ocupaste una algo calle tangible. entera. Claro, era algo que todos estamos viendo que generaba ingresos, porque la cuestión en el mundo de startup, lo que veníamos hablando, al final hacemos muchas cosas. Yo, por ejemplo, mi startup era de software, tal, muchas proyecciones, pero no había una facturación semanal. Y tú lo que dices, en cuestión de 3 meses ya has validado lo suficiente para dar el siguiente paso. Que ahí también te quería preguntar, entre que tú empiezas con esa cocina en tu casa, luego la cocina fantasma en local, ¿cuándo dirías tú que has encontrado el product market fit? Lo que ya te dice, vale, aquí he dado con una solución en el mercado y hay suficiente mercado para satisfacerlo. Bueno, yo creo que eso fue más cuando me lancé a las plataformas y seguía viendo que había un incremento semana a semana y que había recurrencia en los pedidos y que las valoraciones eran positivas. Ahí es cuando yo creía que podía funcionar. Ese fue al final mi momento. ¿Cómo llegas a la gente? Porque, ojo, en Globo ya te expones y de hecho pagas por eso, por estar ahí, pero cuando empiezas en tu casa, que estás en una página web, cuando luego tienes esa cocina fantasma, bueno, la cocina fantasma ya estaba en Globo, pero ¿cómo consigues llegar a la gente? Porque tú desde el principio, bueno, aquí creo que puedes desarrollar un poco cómo fue la estrategia de marketing de Not for Dogs, que a todos nos encantaba, porque, vamos, era una fantasía eso. Yo me he encontrado muchos carteles de Not for Dogs en la zona universitaria de Valencia. Bueno, podemos desvelar que de base yo creía que fuese una marca ciertamente, llámalo macarra, llámalo
juguetona, y lo primero fue el claim que tenía la marca, que eran Not for Dogs, 21 centímetros de puro placer, Vaya lo que cual nos sí. daba bastante juego con la medida de la salchicha, y nos tocaba lo mismo, hacer marketing de guerrilla. ¿Cuál era ese marketing de guerrilla? Oye, imprimo flyers y los reparto en la puerta de la universidad, los pongo en los coches, hacíamos carteles, también como tú dices, intentando buscar esos carteles ingeniosos con muchas frases que se nos ocurrían de decir, oye, soy el pan que le falta a tu salchicha. Sí, es O que me acuerdo que era, soy la salchicha que le falta a tu pan. Y la gente se hacía fotos, o la veía por la calle, le parecía ingenioso, o dónde están mis 21 centímetros de puro placer. Y entonces también claro. eso nos ayudaba. Y luego otra cosa en la que nos apoyamos mucho fue al principio en los eventos. Esa parte se me había olvidado. Intentaba, como seguía cerca de la época universitaria, intentaba pegarme a los eventos universitarios. Claro. Y intentaba pues ir a las capeas universitarias, El ir a food cualquier truck, de verdad. evento. Ahí no tenía food truck, pero tenía una carpa que monté, y entonces, pues bueno, me llevaba lo mismo, me llevaba a mis amigos con todo cargado en el coche ahí Ya, a la capea, y montaba el evento, y todo eso nos ayudaba a darnos a conocer al menos en ese target que era el público joven. Y también, como te digo, por disponibilidad de radio y reparto, tenía que estar cerca de mi casa. No podía ya. cubrir ni siquiera toda Valencia, ni tenía los medios para ello. Y eso fue marketing de guerrilla, porque como dices, al final cuando tienes pocos recursos, la necesidad agudiza el ingenio, Ya. y se te ocurren muy buenas ideas. Ahí, en cuanto a ingenio, me gustaría saber, porque claro, lo estábamos comentando, digo, una campaña muy graciosa, pero sobre todo preguntar por los resultados. O sea, Mm, aquí, por contextualizar un poco la campaña de San Valentín, esa otra. bueno, yo creo que se puede explicar, luego si quieres añadimos imagen en el vídeo y se Vale. entiende bastante bien, pero fue una campaña que me gustaría saber cómo se te ocurre esa idea Mm. y cuáles son los resultados, porque honestamente creo que eso no, por ejemplo, la hamburguesa eso no lo iban a hacer, por lo que sea. Bueno, ahí ya habíamos abierto el restaurante, porque fue en febrero del 22. Ahí, y siempre pensábamos lo mismo. Ser juguetón es ser llamativo, a la gente le gusta el morbo, y ahí sacamos el concepto de regalar con cada pedido un preservativo y una carta con un manual de placer, donde al final incitábamos uno a que la gente disfrutase de la cena, bueno, y que luego al final ese pequeño obsequio que le habíamos dado al cliente, que terminase de usarlo como él quisiera, y lo lanzábamos con cada pedido durante la semana de San Valentín. Y me acuerdo que obviamente pues lo promocionábamos en Instagram y en las redes sociales, pues poniéndole el preservativo a la salchicha, y cada uno pues bueno, hacía las alusiones que quería hacer. Ya, Pero eso es lo que nos ayudaba a pegar impacto y a generar claro. impacto, y que la gente se diese cuenta de que estábamos ahí. Encontrar esa viralidad, porque eso la gente Ya, lo comparte. O sea, claro, eso es lo que tienes que generar impacto, ya sea claro, positivo o negativo, pero tienes que hacer que la gente hable de ti, como dicen. Y todas las marcas que al final pegan lo suelen hacer. Ahí tienes sí, Vicio, que lo ha hecho, pero bueno, con muchos recursos y sabiendo hacerlo muy bien y con un producto ganador. claro. Al final la cosa es Mm. que te recuerden ya sea para mal o para bien, pero dices, bueno, se han acordado y eso ya quedarte con la cantidad de marcas que vemos a día de hoy, que se quede tu marca en la mente de un consumidor es ya vamos, Claro. un negocio hecho, porque es que eso es muy complicado, ganarte un espacio ahí. A mí me gustaría hablar de tema equipo, que esta es una pregunta que se la hago a todo el mundo, aunque a veces, la mayoría de las veces me la sé porque os conozco. Equipo fundador, ¿cuántos El equipo erais? fundador era yo y nadie más. ¿Tú Al solo? final ahí iba yo contra viento y marea. ¿Cómo, cómo gestionas el tema de los roles? Porque tienes que ponerte muchos sombreros, Mm. pero luego también necesitas ayuda en algunas cosas. Cuando empiezas a contratar equipo, ¿cómo empiezas a quitarte carga y a delegar? Pues es cierto que al final, como primer emprendimiento, es complicado. Lo de delegar, es tu bebé, lo tienes al final todo Ya, muy mamado, no quieres dejarlo que otras personas lo hagan porque no lo hacen igual de bien que tú. Y para mí era algo súper complicado. Incluso cuando el primer equipo que yo tengo es el equipo del restaurante, el de cocina, mm, los camareros, bueno, y el equipo que me llevaba a las redes sociales. Es fácil delegar cuando no sabes hacer algo y no te crees bueno en eso. Entonces yo el equipo de redes, como no sabía hacerlo bien, menos solamente pensar la idea, para mí era muy fácil delegarlo, porque sabía que no lo podía hacer bien. En la cocina no, en la cocina yo sabía que tenía un dominio completo del producto, lo había mimado, había trabajado todas las mm, recetas, y me costaba dejar que eso lo hiciese otra persona, por si cada perrito caliente no salía igual de bien que yo quería, si cada ya, salsa no se elaboraba igual, y me costó.
Yo estuve casi un año entero en la cocina del restaurante hasta que empecé a liberar turnos. Yo me acuerdo de ir y verte siempre metido en la Y cocina. siempre estaba ahí O en sea, la cocina. salía a saludarnos, nos daba un abrazo, pero luego a la cocina de vuelta. Claro, O sea, y mis padres me decían, madre mía, Salva, es lo que decían siempre, ¿no? Has estudiado ADE y estás aquí en el restaurante, en la cocina. Yo siempre digo, confía en el proceso, todo llega a su puerto, pero hay que hacer camino para ello. Entonces, en esos sombreros de cómo me lo fui quitando, al final te toca confiar y supervisar. Siempre que tienes que delegar, tienes que confiar en esa persona, pero luego tienes que hacer una supervisión efectiva de que se están cumpliendo las cosas y tienes que ser capaz, como líder, de empoderar a tus trabajadores y de crear los sistemas y los procesos sólidos para que al final se hagan las cosas como tú consideres que se deben hacer. Y eso fue. claro. ¿Qué aprendiste de liderazgo en ese proceso de conocer, o sea, de tener un equipo, conocer a tus trabajadores, ver momentos en los que al final pues quizás no acertaban en hacer lo que se esperaba de ellos? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué aprendes? Pues ahí pasé por 2 fases de liderazgo. El liderazgo cuando yo estaba en el restaurante y estaba en la operativa diaria, ese liderazgo es un liderazgo mucho más sencillo, porque es un liderazgo normalmente de ejemplo. Cuando a ti te ven todos los días que estás impulsando, que estás sacando el negocio hacia adelante, que eres el primero que se remanga y el primero que está ahí en la apertura, en el cierre, que te sigan es muy fácil, porque la gente lo ve con sus propios ojos y entienden el valor que estás aportando. Entonces ahí yo no pensaba tanto en el liderazgo, simplemente estaba ahí, trabajaba como el que más y el equipo me seguía. La segunda parte, cuando ya evolucionó un poco más el negocio, me pude salir de la operativa diaria y yo ya no estaba operando en el restaurante en el día a día, es cuando descubrí lo del liderazgo por primera vez, que es cuando tienes que hacer, oye, que los trabajadores que están contigo y no están en el día a día contigo, que entiendan el valor que aportas para que sigas siendo ejemplo, que sigan que tú estás velando por el negocio, por intentar hacer crecerlo, por intentar conseguir mejores negociaciones, estás buscando nuevas ubicaciones, estás buscando campañas de promoción, traer negocio, todo eso que al final, transmitirlo al equipo, que para mí era una tarea compleja, y luego que ese equipo que tú tengas, al final que lo conozcas como la palma de tu mano, que oye, y que de verdad te intereses genuinamente por ello, que de verdad el cocinero que tiene ahí te preocupe, ¿sabes? Cómo está su familia, cómo están sus hijos, oye, cuándo se va a ir de viaje, qué es lo que le interesa. Con tus camareros lo mismo, oye, cada uno cómo es, que no te desentiendas al final. Y como éramos un equipo pequeño y solamente con una ubicación, eso era fácil. Y entonces, pues bueno, creo que esa era la clave. Comunicar qué es lo que yo hacía aportaba valor aunque no estuviese en el día a día, y de verdad cuidar a los trabajadores de una forma genuina y auténtica. Además que es un detalle que en hostelería no siempre se encuentra, por desgracia. Y yo, o sea, recuerdo cuando íbamos allí que había muy buen rollo y la gente, o sea, en tu equipo se veían muchas sonrisas, que eso es una cosa que creo que nos han enseñado a los dos en EDEM, que se tiende a medir a veces el éxito de un negocio por la sonrisa de los trabajadores. Y ahí se respiraba un ambiente guay, o sea, de que la gente estaba tranquila y contenta contigo, que también es difícil porque tú estabas apretando negocio, es decir, tú lo que era contigo mismo y con tu negocio siempre has sido exigente. Y ese equipo yo creo que lo estaba llevando probablemente a su máximo rendimiento, pero sin sentir la presión que a veces esperamos de un jefe de estos que aprieta. O sea, tú has sido siempre un jefe amigo, un amigo que sabe, en plan de, fíjate que te está diciendo dónde poner el tornillo porque sabe que hay que ponerlo ahí, ¿sabes? Y en verdad, pues tú también estabas aprendiendo. En esa línea, ¿cómo ha ido gestionando los conflictos? Porque en este caso es verdad que sí había un rol de, tú eras el jefe, el que mandaba, pero claro, al final cuando tú estás en el día a día, en la operativa y estás de igual con otro, pues surgen conflictos que son naturales, que al final en una startup no estamos en una empresa grande donde haya un jefe supremo al que todo el mundo obedece de manera ciega. Al final somos iguales, somos gente joven de la misma edad, de la misma altura y del mismo barrio incluso. ¿Cómo lo llevas? Pues a ver, los conflictos en aquella época todavía no tenían las herramientas que tengo hoy en día para enfrentarlo y saber cómo acometerlo. Normalmente me pillaban bastante de sorpresa y me solían poner bastante nervioso. También es cierto, porque no me había enfrentado nunca a ellos. Tú eres un tío tranquilo, ¿eh? Sí, pero aunque fuese tranquilo, no me alteraba. No soy una persona que se altere, que se enfade. Pero bueno, no es que me alterasen, pero sí me incomodaban, me hacían salir completamente de la zona de confort y no tenía todavía tan controlado cómo manejar las relaciones humanas y sobre todo las relaciones con los trabajadores. Pero al final siempre intentaba, con las pocas herramientas que tenía, decir, vale, llegar al entendimiento. Siempre preguntar, lo que hacía, decir, vale, no estás contento, vale, ¿por qué no está contento esta persona? Pues se lo preguntaba. De intentar ir de frente al final y no presuponer.
no presuponer cosas, o cuando un trabajador a lo mejor llega tarde, Claro. hostia, en vez de crear el conflicto, vale, voy a ponerme en lo mejor y decirle, oye, ¿por qué ha llegado tarde? Antes de recriminárselo y que me diga, oye, pues a lo mejor es que, yo qué sé, ha tenido que llevar a su madre al médico y tiene una razón. Entonces, el no presuponer me ayudaba mucho. Y luego, cuando algo me molestaba, siempre preguntar primero por qué se había hecho. Ya. Y, y con esas dos pequeñas herramientas fui sobreviviendo durante esa etapa. ¿Cuál dirías que fue el momento más estresante que viviste durante la etapa No 4 Dogs? Etapa estresante. Yo creo que fue seguramente algún tema laboral, también con algún trabajador, con alguna persona, pues en algún momento de que alguna persona quisiera dejar el equipo y tuvieses que intervenir ahí de, oye, ¿por qué se quiere ir? ¿Por qué no? Y entonces notas que cuando tiene una estructura pequeña, como que todo el proyecto se tambalea y sientes que todo el mundo, cuando eres pequeño, sientes que todo el mundo es imprescindible y que como se te vaya alguien, crees que no va a poder salir adelante. Y eso yo lo tenía como muy mentalizado de decir, guau, y si se me va el cocinero, esto fracasa. Si se me va un camarero, esto fracasa. Si me va el ayudante de cocina, esto fracasa. Y eso era lo que más me quitaba el sueño. Pero bueno, tampoco hubo ahí ningún problema de que finalmente se ejecutase eso y entrase en una situación de crisis. Entonces, como grandes problemas, no tuve grandes problemas. Me multaron una vez con una multa de 3.200 euros en un evento porque se vino un amigo a trabajar y no le había dado de alta a tiempo. Pero bueno, lo mismo, eso no es un problema. Eso es una circunstancia a resolver que al final, pues bueno, te revienta la caja, lo pagas, pero no era algo que me quitase el sueño. Me entraron a robar, me reventaron la persiana, me robaron la caja, me robaron los equipos informáticos. ¿Qué dices? ¿En el local? Sí, pero tampoco era una cosa que me quite el sueño, no es otro problema. Llama al seguro, interviene, vuelve a comprar lo que te hace falta y con suerte puedes volver a abrir esa noche y no perder el servicio. Entonces no recuerdo un punto crítico. O sea, tú en ese momento, a nivel emocional, por lo veo, no te quedabas atascado. O sea, sabías que tenía una solución que probablemente no te gustaba, como por ejemplo, soltar 3.000 euros, Claro. pero era la solución, por desgracia. O sea, no había otra opción. Entonces, simplemente lo aceptabas y sabías cómo pasar página muy rápido. Te diría que sí. Y te diría que la clave de cualquier emprendedor y al final la persona que como emprendedor va a estar enfrentándose a problemas y a la toma de decisiones todos los días y a toda hora, tienes que aprender a relativizar. Sí. Y en esa relativización viene eso. Es decir, que me han entrado a robar, relativízalo. El negocio sigue funcionando. No, el seguro te va a cubrir. La multa que tienes que pagar. Vale, ahora me ha reventado la caja, pero tengo el dinero en la caja. Sí, puedo aplazar el pago a un proveedor y financiarme con eso. Entonces siempre yo soy una persona que va buscando la solución. Yo no me atranco en el problema. Busco la solución, relativizo y que las cosas no me quiten el sueño. Y es una cosa que sigo aplicando en el día a día. A nivel trabajo, horas de trabajo, ¿cuántas horas echabas de media? Porque, o sea, honestamente, todos los emprendedores que están pegados a un ordenador tienden a echar muchas horas, pero es que tú encima tenías un negocio que no es que acabase a las 10 de la noche, es que a las 10 de la noche lo mismo llevabas 2 horas abierto. O sea, que tú podías estar toda la mañana y luego hasta que se cerraba el local. Esa primera época, desde la cocina fantasma, a lo mejor hasta el primer año de recorrido del restaurante, sí que es cierto que fue como la gente cuenta que fue, de lunes a domingo. Porque cuando no estaba operando en el restaurante, que aparte tenía turno partido, ahí no hay otra persona en administración que esté llevando la contabilidad, que te esté llevando las cuentas, que te esté negociando con los proveedores, que esté preparando las nóminas, que esté pensando en esas campañas de marketing que va a lanzar, que esté haciendo las pruebas de cocina para sacar los nuevos productos. Eso al final lo tenía que hacer yo y durante el primer año más, porque tampoco el capital que tenía que tener ese fondo de seguridad y no lo podía destinar a otras contrataciones. Tenía que destinarlo a hacer crecer el proyecto y a que las cosas fuesen a más. Entonces, yo qué sé, digo, de lunes a domingo, pues si son 12 por 7, pues 70 o 80 horas, fácilmente. ¿Y cómo haces para cuidarte? Porque honestamente, por lo menos, lo que era con tus amigos cuando nos veíamos, ya fuera en el local un viernes a tope, en mitad de un evento o un lunes por la mañana en la oficina, siempre estabas con una sonrisa de oreja a oreja y no solo eso, sino que creo que alegraba a los demás. O sea, ¿cómo hacías tú para estar bien? Bueno, o quizás simplemente pues, es tu forma de ser, pero ¿cómo te cuidabas? No, ahí era una cuestión de propósito. La felicidad siempre va ligada a un propósito. Cuando tú tienes un propósito por el que luchar, eso se transmite y lo vives. Y con ese proyecto yo sentí eso. Tenía un propósito súper
dentro de mí que me alimentaba la llama y daba igual las horas que tuviese que echar, a mí no me importaba. Y sobre todo porque me apretaba la necesidad. Entonces yo también emprendía desde la necesidad, que no es lo mismo cuando emprendes ya con la comodidad. No, yo tenía el mundo entero por comerme y no tenía un chavo en la cuenta y tenía que montarlo todo. Entonces, eso no me afectaba nada. Y luego lo segundo que me ayudaba mucho, bueno, al final apoyarme en los amigos, pero tanto el cuidarme, sinceramente no me cuidé. Durante esa etapa no me cuidé mucho. Tema deporte y dormir, no. El deporte desapareció de mi vida. La comida, fatal, porque tenía el turno por la noche, no sé qué, luego a lo mejor me quedaba con los amigos, acababa de terminar la universidad, tenía 22 años. Fue una época complicada, pero trabajaba como el que más, seguía saliendo con mis amigos como el que más, no hacía deporte, no comía muy bien, pero bueno, fue como un sacrificio para poder salir adelante, disfrutar de mi etapa postuniversitaria y aparte montar el negocio. Y ya luego restauré un poco ese equilibrio. Claro, yo en eso recuerdo, o sea, al final es muy fácil como compararnos porque empezamos más o menos todos en la misma línea de meta y sobre todo el grupito pequeño que éramos al inicio, a lo largo del tiempo cada uno tenía su evolución y me acuerdo como que todo, o sea, siempre íbamos los mismos a verte al local, que muchas veces quedamos allí Joan, Ernesto y yo, y claro, teníamos diferentes fases. Primero hubo un día que Joan cerró y bueno, Ernesto y yo seguíamos ahí peleando. Luego hubo otro día que ya cerré yo y ya era mayoría de los que se sientan en la mesa que han cerrado, pero siempre íbamos a verte a ti a consumir a tu local porque el tuyo seguía guay. Y de repente un día nos anuncias que vas a cerrar. ¿Cómo llega a esa decisión? Wow. Porque además no era un cierre de los que son de, joder, es que no facturo, como fue mi caso. En tu caso, ahí había billetes. Ya. Bueno, eso fue una decisión racional, que creo que es como yo soy, dejando ya las emociones al lado. Tenemos que irnos desde esa apertura en febrero de 2022. Cuando se empieza a tomar esta decisión estamos ya en mayo de 2024. Han pasado 2 años y en esos 2 años lo que ha sucedido es que yo he intentado posicionar la marca, he intentado crecer en ese nicho que yo creía que existía del perrito caliente y que creía que podía crecer. Como decía al principio, creía que podía hacer una expansión al final nacional y conquistar toda España, o al menos las capitales de provincia, y ser la cadena número 1 de perritos calientes en España. Pero después de estar 2 años luchando con eso, me di cuenta de que bueno, quizá a lo mejor ese market fit que yo había pensado en la cocina fantasma no estaba tan bien medido como había pensado en un inicio. Y me di cuenta por 2 cosas. Uno, porque me cuesta mucho atraer clientes nuevos, me cuesta mucho convencer al valenciano de que venga a comerse una noche un perrito caliente, porque al final cuando tú vas a cenar, por tu cabeza se pasan, por una barrera cultural que tenemos, o una cultura, se te van a pasar muchas opciones por delante. La hamburguesa, la pizza, el poke, el sushi, el español, un sitio de carne, si no un ramen. Y luego ya a lo último, a lo mejor te acuerdas de comerte un perrito caliente. Entonces, claro, me costaba conseguir el cliente nuevo. Aunque las reseñas fuesen positivas, el producto fuese bueno y la gente le gustase, pero como algo puntual. Que eso me llevaba al segundo problema, la falta de recurrencia. Había recurrencia porque había gente que volvía y le gustaba, pero era lo mismo. Una persona que se come un perrito caliente hoy, posiblemente la semana que viene no se va a comer un perrito caliente. Como con otros productos sí pasa. Tú te comes una hamburguesa hoy y la gente se come una hamburguesa también el fin de semana que viene. Y eso es un producto ganador. Cuando tú puedes tener a una persona que tiene un ciclo de consumo bastante corto. Y yo no lo tenía. Y yo lo intenté por todos los medios. Como se dice, yo di el 100%, probé todas las estrategias, lancé nuevos productos, me volqué al final al 100% en el proyecto era rentable, seguía funcionando, pero también llegaba un momento en el que no terminaba de estar tan ilusionado con el proyecto. Poco a poco en ese ya 2024 me iba desilusionando viendo que era así, que era estable. Y yo al final soy una persona pues, bueno, con una ambición ciertamente desmedida, que me gusta crecer, quería enfrentarme a nuevos retos, no estar siempre haciendo lo mismo. Y si hubiese sido al final otro tipo de emprendedor o una persona que con eso le hubiese bastado, porque bueno, yo podía vivir perfectamente con eso, pero necesitaba algo más. Como te decía, necesitaba otras cosas a las que enfrentarme. Pues dije, mira, al final con la ilusión que me está bajando, que ya no le estoy poniendo el 100% a esto, pueden pasar dos cosas. Uno, que me vaya desentendiendo y al final el barco se hunda, o ahora que estamos a flote, vamos a llevar el barco a un buen puerto, a puerto seguro, y ya está.
Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí he llegado la navegación, me lo he pasado muy bien, he disfrutado, he aprendido mucho y ahora cojo las maletas y me preparo para el siguiente viaje. Así se lo comunica al equipo. Entonces, pues bueno, empecé la fase de buscar ese traspaso para hacer la venta y demás, y se ejecutó. Y como siempre me decían que si estaba triste, que si no me daba pena, al final la decisión estaba meditada, estaba claro, sabía que eso me iba a poder impulsar a seguir creciendo, y aunque en el momento me diese un poco de pena, es algo de lo que no me arrepentí absolutamente en ningún momento. Es que mucho desapego, ¿eh? Y al final lo que dicen, una decisión tomada desde la racionalidad y no desde la impulsividad, pues no puedes sentirte mal de algo que se ha meditado tanto. Qué bien. ¿Cuál diría que fue la decisión clave que tomaste en todo ese proceso, tanto desde el inicio al cierre, que te pudo marcar un antes y un después? Hombre, lo que marcó un antes y un después fue comunicación al equipo. Ya. El momento que Ya no... Pues se lo puedes decir a un amigo, se lo puedes decir a tu pareja, se lo puedes decir a tu familia, pero de ahí puede que no pase. Una vez que tú sientas al equipo en la mesa, te reúnes con ellos, y el señor, esto está así, y estoy pensando que voy a hacer esto. Bueno, no estoy pensando, no. Directamente les dije, voy a hacerlo. Ese es el punto catalizador en el que, como un buen líder que eres, tanto cuando les prometes a tu equipo que una cosa buena va a hacer, en este caso, para ellos no es tan positivo, porque al final acarreaba los despidos, pero bueno, ser lo mismo, ser consecuente con tu acto y no vacilar con ello. Entonces ese fue el punto en el que desde que yo lo comuniqué, ya me tuve que poner mano a la obra para que se ejecutase, porque tampoco quería hacer las espaldas de ellos. Al final creo que la transparencia es fundamental y no iba a llevar el traspaso a escondidas, que luego encontrasen el anuncio por otro sitio, que llegase gente interesada allí y no lo supiesen, eso hubiese sido un desastre. Qué bien. Eso está bien porque al final creo que la gente quizá teme a dar ese aviso a los emprendedores, o sea, al equipo, cuando están en ese momento de volatilidad o cerca del cierre, y quizás es más por el miedo a que se vayan mientras esto está a media, pero en verdad si tú les das compromiso, te lo devuelven igual. Es decir, al final la gente, imagino que todos se esperaron a su último día antes de irse a otro sitio. No creo que nadie dijera, pues ahora me voy y te dejo tirado. No, porque si tú te has portado bien con ellos, pues ellos te devuelven lo mismo y al final se sienten como en casa. Pues qué guay haber conocido un poquito más de la historia de Not for Dogs y haberlo vivido de cerca, de verdad, porque es que para mí ha sido una cosa que nos ha marcado a todos mucho. Hoy se va a acabar aquí la entrevista, pero lo guay es que va a haber una segunda parte porque, bueno, como hemos adelantado al inicio, estas instalaciones son parte de tu nuevo proyecto y, por supuesto, son mucho más grandes que la Cocina Fantasma y que el local de Not for Dogs. Así que en la próxima, ya con tu socio, contaremos un poquito más, porque aquí lo bueno de este cierre de empresa es que no fue, como sabemos, un cierre por quiebra o por me quedo sin nada, sino un cierre estratégico que encima lleva a otras oportunidades que estuvieron muy bien exploradas. Efectivamente. ¿Dónde puede seguirte la gente o dónde puede encontrar cosas que puedas contar? Bueno, pues actualmente no tengo redes sociales, solo uso LinkedIn y lo uso poco, pero bueno, que si alguien me quiere contactar, que lo haga por allí, que yo estoy encantado de hablar con todo el mundo y estoy abierto a cualquier sugerencia, ruego, pregunta o colaboración, quién sabe. Genial. Pues Salva, muchas gracias por ser tú, por ser como eres y por contarnos esta historia tan bonita de lo que ha sido Not for Dogs. Ya añadiremos fotos porque es que esto es para verlo. O sea, hay que hacer es una pena el que no lo haya visto. de los avances. Vaya, eso es bonito, hay reportaje gráfico. Muy bien. Lo preparamos. Pues genial, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Raquel, y en la siguiente hablaremos de Eureka Foods, que va a dar mucho de lo que hablar. Sí, yo creo que en esa hay que reservarnos mucho tiempo porque hay mucho que contar, pero sí. Seguro que sí. Pues genial. Muchas gracias. A ti. Yo soy Raquel. Yo soy Salva. Y esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y a seguir emprendiendo. Hasta luego.